Saludos estudiantes, espero se encuentren todos bien. En esta ocasión vamos a adentrarnos al área de la física. La semana pasada hablábamos acerca de la unidad 1 sobre la ciencia, tecnología, sociedad. Era como una introducción que nos hacía también sobre el método científico y se abordaba algunos aspectos básicos que hay que retomarlos y tenerlos en cuenta. Y en esta ocasión vamos a iniciar la unidad 2 y estudiar los fluidos. Vamos a conocer y como objetivo tenemos describir las características y propiedades de los fluidos. También analizar los principios de Pascal y Arquímedes. Vamos también a estudiar la aplicación de esos conocimientos sobre la presión atmosférica. Tenemos como introducción las propiedades de los fluidos, vamos también la presión de los fluidos, el principio de Pascal, los vasos de comunicantes, principio de Arquímedes, densidad en los fluidos, viscosidad, peso específico, y todo esto lo vamos a ir estudiando detalladamente. Primeramente quiero que analicen y respondan lo siguiente. Una toalla con microfibra tiene la ventaja de absorber con facilidad el agua del cabello después de una ducha. ¿A qué se debe este fenómeno? Por favor, quiero que me lo hagan en su cuaderno. Este ejercicio, este análisis, para también poder reflexionar a qué se debe este fenómeno. También quiero que me ilustren la unidad 2 y pongan ya esta información que les doy en el foro de discusión. Van a colocar esta interrogante. Continuamos con las propiedades de los fluidos. Y los fluidos son sustancias que tienen la capacidad de fluir y tomar la forma del recipiente que lo contiene. Los líquidos y los gases son fluidos. Es decir, el fluido básicamente es el conjunto de moléculas que se unen para poder adherirse a una superficie. Y tenemos algunas propiedades de los fluidos: presión, capilaridad, peso específico, tensión superficial, viscosidad, densidad y presión. Es decir, son aspectos de las propiedades que deben poseer todo fluido. Como primer propiedad tenemos la presión. Y básicamente, ¿qué vamos a entender por presión? Es la relación que existe entre la fuerza, el área de la superficie sobre la que se le aplica dicha fuerza. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos presión en la mesa, ya sea en la pizarra, en la pared, aplicamos una fuerza. A esa fuerza en el área se le denomina presión. Y esa es la fórmula. Será presión va a ser igual a fuerza sobre área. La presión es inversamente proporcional al área donde se ejerce la misma. Es decir, entre mayor sea el área, menor será la presión que se ejerza. Es decir, si la pared, que tiene también una gran superficie, el área es de mayor, va a ser menor la presión, porque no le va a afectar en nada. Si yo ejerzo una fuerza
a una pared, esa área no le va a afectar, va a ser inversamente proporcional. Si es mayor, va a ser menor la presión que se ejerza. Y aquí tenemos unos esquemas. Al caminar sobre la arena, notamos que esta se hunde más cuando hace presión con el pie. ¿Por qué? Y no así cuando nos paramos sobre una tabla en la arena. Es decir, hay diferentes tipos de presión en este esquema. Porque ya una tabla contrae esta presión a hundirse en la arena. En cambio aquí, con facilidad, la fuerza que se está ejerciendo hacia la arena y por la fuerza de gravedad, como lo contrae, se está realizando en dicha área una presión. Continuamos. Observamos en estas propiedades de los fluidos este esquema. Cuando grandes cantidades de líquido se contraen en un lugar, es posible que las paredes del contenedor se rompan, debido a que la masa del líquido ejerce fuerza sobre la superficie de las paredes del recipiente que lo contiene. Por ello, el agua es capaz de romper las paredes de una presa. Como observamos en este esquema, cuando estas moléculas realizan una presión doble, se realiza por medio de diferentes, puede ser un filtro con moléculas de agua, de hidrógeno y oxígeno, que se va ejerciendo. En el segundo esquema tenemos que cuando se va soltando esa presión ascendente, las moléculas que se van separando, y es por ello que el agua es capaz de que en este tercer esquema de romper o separar estas moléculas, y cuando se le quita la presión, a eso se debe a que grandes cantidades de líquido se contraen en un lugar y es posible que las paredes del contenedor se van a romper en este esquema. Tenemos las propiedades de los fluidos, que también la presión es un líquido que ejerce sobre el cuerpo, depende de una columna de líquido que esté por encima de dicho objeto. Es decir, la presión de cualquier líquido va a depender de qué, de todo lo que se ejerce sobre un cuerpo y esa columna de líquido esté por encima de dicho objeto. Esto quiere decir que la columna de líquido ejerce una fuerza de carácter gravitacional, es decir, su peso sobre los objetos que estén bajo ella. Por ejemplo, aquí tenemos que un esquema. Cuando el buzo se sumerge en el agua, siente la presión del agua sobre todo el cuerpo. Y igual nosotros también ya hemos experimentado, más de alguna vez hemos ido al mar o a la piscina, nos hemos quizás metido a cierta profundidad y también hemos recibido esa presión que ejerce el agua hacia nosotros. Y aquí tenemos ese ejemplo. Cuando un buzo se sumerge en el agua, siente la presión del agua sobre todo su cuerpo. En la medida en que se desciende, la presión aumenta, ya que la fuerza gravitacional de la Tierra atrae más agua encima del buzo. Y eso es básicamente, cuando más profundo se sumerja un buzo, el agua, mayor es la presión. Es decir, si el buzo desciende
digamos unos 10 metros, va también a sentir una mayor presión y así sucesivamente. Y eso es lo que hace una presión en los líquidos. Tenemos aquí, vamos a comprobar la presión. Quiero que en este experimento me realicen un video de 2 minutos, puede ser, y vamos a comprobar la presión que aumente a mayor profundidad. Van a conseguir un recipiente de cartón en los que viene la leche, o puede ser cualquier tipo de cartón, es decir, que sea cuadrado, una caja. Van a perforar a lo largo del recipiente 4 agujeros con un diámetro no mayor de 4 milímetros. Es decir, van a formar esos agujeros, van a colocar el recipiente de cartón dentro de un balde. Puede ser un guacal también si no tienen balde, ¿sí? Van a llenarlo con agua y van a dejar que salgan esos chorros. Van a observar y responder las siguientes interrogantes. Al salir el agua, ¿por qué los chorros alcanzan distintas distancias? ¿Por qué? ¿Cuál llega más lejos? ¿Qué puede concluir acerca de la altura de la columna del agua y la distancia que alcanza cada chorro? Eso me lo van a realizar también en su cuaderno. Es decir, si no pueden, también algunos estudiantes, por el tema de la memoria del teléfono, me pueden tomar fotografías para tener evidencia de que sí han hecho el experimento y no solo han respondido las interrogantes. Eso quiero que me lo realicen. Va a ser parte de la actividad de esta semana para comprobar cómo la presión aumenta a mayor profundidad. Propiedades de los fluidos. Siempre continuamos, donde los fluidos pueden escaparse o moverse si se les aplica una fuerza en un solo punto. Por ello, en una jeringa, la superficie del émbolo permite aplicar la fuerza en toda la superficie del líquido y no solamente en un punto. Cuando se requiere ejercer poca presión, se utilizan objetos con mucha superficie. Por ello, los esquiadores usan esquís con un punto de apoyo amplio para ejercer menos presión en el agua y así evitar hundirse. Es decir, cuando se requiere cualquier tipo con poca presión, se utilizan estos objetos. Debe tener una amplia superficie. Y en distintos deportes también se utilizan para mantener el equilibrio, y se puede realizar hasta en la aplicación deportiva, en la aplicación diaria, estas propiedades de los fluidos. Continuamos con la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión de la hidrostática es la presión que se ejerce ¿en qué? En el interior de un líquido como consecuencia de su propio peso. La presión hidrostática la vamos a denotar ¿cómo? ¿Cómo la vamos a denotar la presión hidrostática? Con la letra P. Vamos a denotarla con la letra P, que soporta un punto de un líquido que es directamente proporcional al valor de la gravedad. El valor de la gravedad en el sistema internacional
es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A la densidad, que la vamos a denotar por la letra D, de líquido, y a la profundidad, que la vamos a denotar por la letra ¿qué? H, a la que se encuentra. Y la fórmula quedaría uniendo las cuatro variables que hemos mencionado. Profundidad va a ser igual a densidad por gravedad y por altura o profundidad. Eso sería la fórmula fundamental en que se va a utilizar. Ahora bien, cualquier punto de un líquido soporta una presión que depende de la altura de la columna del líquido que queda por encima. Es decir, cualquier de esos puntos va a soportar cierta cantidad de presión que va a depender de esa altura, y esa columna de líquido va a quedar por encima. Los líquidos ejercen fuerza, como se observa en este diagrama, perpendiculares a la superficie, como lo tenemos aquí en un barco, de los objetos sumergidos. Y eso ayuda ¿a qué? A mantener esa contracción de la presión y mantener que no se hundan también cosas pesadas como muchos kilos, incluso toneladas, hay para poder mantener la presión hidrostática a nivel que no se pueda dar ese fenómeno. Eso sería la ecuación fundamental, donde la vamos a estar también aplicando a los problemas. Vamos también a desarrollar ciertos ejercicios, y es muy importante también saber ubicar si nos están pidiendo que encontrar la altura, gravedad, o la densidad, o la presión. Si es la presión, es esta fórmula como está escrita, pero si es la gravedad o si es la altura, hay que hacer cierta conversión para poder desarrollarla. Al igual que los líquidos, la presión originada por los gases se ejerce en todas las direcciones y aumenta con la profundidad. Todo gas ejerce presión sobre los cuerpos a los que rodea. Esta presión se produce porque soportan dos fuerzas: la que produce el peso del gas que hay encima de ello, las que producen las moléculas que forman el gas, es decir, al chocar contra la superficie. Aquí tenemos, por ejemplo, que la cabina de los aviones presa, es decir, que se encierra herméticamente para mantener la presión de la superficie terrestre. De esa forma se evita que la diferencia de presión afecte al organismo, es decir, va a afectar en cierto sentido si no se cierra para mantener la presión en esta superficie, y evitar también daños que puedan ocasionar por la presión que ejerce sobre el aire, y mantener también estable el avión. Eso sería en esta parte. Continuamos. La presión provocada por la atmósfera se llama ¿qué? Presión atmosférica. Es decir, toda esa consecuencia que es provocada por la atmósfera se le va a denotar presión atmosférica. Y la atmósfera
es la capa de nitrógeno, oxígeno y otros gases que rodean la Tierra y se mantiene en su lugar gracias a la fuerza de la gravedad que la ejerce en el planeta sobre ella. La atmósfera se extiende a unos 150 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y en la parte superior la presión es prácticamente inexistente. Continuamos. Cuando se sube a una montaña es muy posible, en la medida en que se asciende, se experimente una sensación extraña en los oídos, ya que conforme aumenta la altura, la capa de aire de la atmósfera se adelgaza. En este caso, la presión interior del cuerpo es ligeramente mayor que la presión de la atmósfera y se produce una sensación de sordera. Es decir, cuando ya han, por ejemplo, algunos quizás han experimentado alturas que sienten ese fenómeno, la sensación de quedar como sordera por la presión de la altura, y esa presión en el interior del cuerpo es esa capa de aire de la atmósfera, y se produce esa sensación. Pero al bostezar, la presión interna y la externa se equilibran y desaparece la sensación. Un tic es ¿verdad? Que lo deben de aplicar también. Al bostezar, la presión interna y externa se equilibran y desaparece la sensación como de sordera. Y tenemos aquí unas montañas, por ejemplo, en la cima del monte Everest, la presión atmosférica es de 33.000 pascal. Este va a ser la unidad de pascal, que más adelante también lo vamos a explicar. Tenemos aquí a nivel del mar la presión atmosférica, que es de ¿cuánto? 101 pascal. ¿Cuál es el instrumento en que se utiliza para medir la presión? Va a ser el barómetro, y es el que nos va a servir para la medición de la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos. ¿Por quién fue creado? Fue creado por Evangelista Torricelli. Los primeros barómetros estaban formados por una columna de líquido encerrada por un tubo, cuya parte superior está cerrada. El peso de la columna de líquido compensa exactamente el peso de la atmósfera. Hoy en día existen diferentes tipos de barómetros. Como siempre, la tecnología ha ido en proceso de avance y han ido modernizando y mejorando el barómetro. Y tenemos el barómetro actual. Vamos a leer un poco la biografía de Evangelista Torricelli. Nació el 15 de octubre de 1607. Esta biografía lo pueden también leer detenidamente. Muy importante que sepan quién fue el que descubrió y aportó mucho a la presión y a los fluidos para poder comprender y medir dichos fenómenos. Imagina que por ejemplo, asociación que maneja el sistema de agua en tu comunidad decide aumentar la presión del agua en 20 pascal.
Con este dato me van a realizar otra pregunta en su cuaderno. ¿Dónde aumentará más la presión del agua? ¿En una tienda ubicada a 2 cuadras de distancia del tanque o en una casa ubicada a 2 kilómetros de distancia del mismo? ¿Dónde creen que va a aumentar esa presión del agua? Me lo responden en su cuaderno y me lo también toman evidencia para como parte de la actividad semanal. Hoy vamos a estudiar el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que en un cambio de presión en cualquier punto de un fluido que está encerrado se transmite de manera pareja, es decir, de manera uniforme a todas las partes de ese fluido. Por lo tanto, en el problema planteado anteriormente, el aumento de presión de agua es igual en ambos sitios. Este principio fue descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII. Gracias al principio de Pascal, un ligero toque con el pie es suficiente para detener toneladas de metal en movimiento. Vamos también a comprender por qué se da eso, de que si está en movimiento grandes kilos y yo con un ligero toque en esa superficie puedo detener a ese gran metal que va en movimiento. Aquí tenemos el esquema donde se va con ese experimento que realizaba Blaise Pascal. También está la biografía, donde la pueden también leer detenidamente. Fue también un gran científico. En honor a sus contribuciones científicas se otorga el nombre de Pascal. También se le debe la unidad del sistema internacional en el sentido específico del Pascal, que es la unidad de presión. Y sus trabajos también abarcan las ciencias naturales y aplicadas, donde realizó importantes contribuciones. Por ejemplo, tenemos la pascalina, era capaz de realizar sumas y restas. Era una pequeña calculadora que se utilizaba y aportó al desarrollo también de esa. Tenemos como subtema también vasos comunicantes. El principio de Pascal explica que en los vasos comunicantes, un sistema formado por varios recipientes abiertos en el extremo superior y unidos por la parte inferior, los líquidos alcanzan el mismo nivel en todos los depósitos. Si se agrega una cantidad de líquido adicional, este se desplazará hasta alcanzar un nuevo nivel de equilibrio igual en todos los recipientes. Por ejemplo, cuando el líquido está en reposo, alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, sin influir en la forma y volumen de estos. Esto se debe a que la gravedad y la presión atmosférica son constantes en cada recipiente. Por lo tanto, la presión hidrostática siempre será la misma a una profundidad dada, sin influir la forma del recipiente o el tipo de líquido. Blaise Pascal demostró que en el siglo XVII que la presión que se ejerce sobre una molécula
de un líquido se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas las direcciones. Por ejemplo, el tanque del almacenamiento dispersa una línea de distribución, y la red pública de distribución de agua es un sistema de vasos comunicantes, y porque transmite con esa misma dirección, como lo decía Blaise Pascal, un sistema que también lo tiene diferentes redes y empresas donde distribuyen el agua. El principio de Pascal, tenemos que el filósofo griego Arquímedes descubrió el principio que lleva su nombre: todo cuerpo sumergido en fluido recibe un empuje vertical hacia arriba igual peso del fluido desalojado. Hay que tomar en cuenta si el peso del cuerpo es mayor al empuje, este se hunde. Pero si el peso del cuerpo no es igual al empuje, este se mantiene en equilibrio. Si el peso del cuerpo es menor al empuje, este flota, como lo tenemos en este esquema. Como se había dicho, si el peso del cuerpo es mayor al empuje, ¿a qué va a tender? A hundir. Se hunde porque su peso es mayor. Pero si el peso del cuerpo es igual, el empuje se mantiene ¿en qué? Se va a mantener en equilibrio este líquido. Y si el peso del cuerpo es menor al empuje que flota, este va a tender ¿qué? A flotar. Arquímedes midió la fuerza de empuje que experimenta un sólido al ser sumergido en un líquido y planteó lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Y aquí también les dejo un poco de historia sobre Arquímedes y la corona del rey, donde pueden leerlo también detenidamente, y les voy a compartir esta documentación. Es historia sobre cómo realizaba también ciertos experimentos. Aquí tenemos que llenó de agua un recipiente, metió la corona y midió el volumen de agua desplazada. Luego lo hizo con un peso igual de oro puro y el volumen desplazado era menor, porque el oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor. Tenemos que la densidad es la cantidad de materia en un volumen determinado, o la masa por unidad de volumen. La definición de la cantidad va a ser esa, que la masa por la unidad de volumen va a ser esa relación. Como es el agua, es más densa que el aire. Por ejemplo, un volumen determinado de agua tiene más masa que el mismo volumen de aire. Por lo tanto, el agua ejerce más presión. Por ejemplo, si te subes a un árbol de 10 metros de altura, la disminución de la presión atmosférica es mínima y no se nota. Pero si buceas a 10 metros de profundidad en el agua, la presión sobre ti aumentará a 201.000 pascal, casi el doble de la presión atmosférica en la superficie terrestre. Y la madera, por ejemplo, aquí tenemos en los esquemas, y el corcho flotan en el agua porque son menos densos que ella. Esa sería la explicación de la densidad de los fluidos. Tenemos que los barcos flotan porque son menos densos que el agua.
Ese es el motivo. Aunque la mayoría de los barcos sean de metal, y este se hunde con gran facilidad y ocupan un gran volumen. Un objeto que está hueco tiene poca densidad porque en su mayoría tiene aire que es menos denso que el agua. Con el barco ocurre lo mismo, aunque sea de hierro, va a tender a flotar en el agua a causa del aire que tiene dentro. Los barcos tienen menos densidad que el agua en que se encuentran, por eso flotan. Ese es el motivo por qué van a flotar. La viscosidad y tensión superficial. La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangibles. La viscosidad solo se mantiene en fluidos en movimiento, ya que cuando el fluido está en reposo, adopta una forma tal en la que no actúan fuerzas que no pueden resistir. La viscosidad es muy influenciada por la temperatura del fluido, por lo que cada fluido tiene coeficiente diferente. Para cada temperatura, la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido cuando fluye y se genera por el razonamiento entre las moléculas. Tenemos que los líquidos con altas viscosidades no forman salpicaduras. Y tenemos aquí en este esquema, en el seno del líquido, cada una de las moléculas está rodeada por otra y la fuerza se compensa. A eso se le denota que la tensión superficial, y lo que va a medir que va a medir estas fuerzas internas que hay que vencer para poder expandir el área superficial de un líquido, es decir, la energía necesaria para crear una nueva área superficial, trasladando estas moléculas de masa líquida a la superficie de la misma. Y por ejemplo, a mayor tensión superficial, mayor es la energía necesaria para transformar las moléculas interiores del líquido a moléculas superficiales. El agua tiene una alta tensión superficial debido a los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son aquellos que están compuestos y unidos por diferentes fuerzas que se contraen también en estas moléculas. Todas las superficies de un cuerpo líquido tienen una cohesión tal que parece como si estuviera envuelto por un material fino y elástico. Por ejemplo, si una gota de aceite cae en un vaso de agua, el aceite toma una forma esférica debido a su tensión superficial. Pero si agitamos el agua, la esfera de aceite se achata en forma de esferoide. Por ejemplo, aquí tenemos la superficie de un líquido y, por ejemplo, saben que el líquido y los gases son un fluido, tienden a curvarse para que ella contenga el mínimo posible de energía. Y esto es lo que se tienden a curvarse y va a tener el mínimo posible de energía. Tenemos el concepto de la capilaridad. Va a depender de la tensión superficial y es la propiedad que tienen los líquidos de subir o bajar por un tubo capilar de un radio determinado. Por este fenómeno es que el agua del subsuelo, en casos de terrenos húmedos o empapados por la lluvia, asciende a través de pequeños poros del material empleado.
mojando la pared y presentando, por ejemplo, las típicas manchas blancas de salitre. Y la capilaridad es un proceso que se da cuando el agua se mueve en contra de la gravedad, es decir, va a realizar esa contracción en el sentido de la gravedad y a través de espacios muy estrechos. Aquí tenemos un esquema que la capilaridad se debe a la cohesión entre moléculas de agua y la adherencia de estas moléculas del medio que las contiene. Por ejemplo, a las plantas en el agua que absorben en la raíz se adhiere a las moléculas de azúcar que se encuentran en la superficie interior de los conductos, y a su vez las mismas moléculas de agua se atraen una a otra por la fuerza de cohesión, y de esta forma el agua se sube hasta las hojas, las flores y los frutos, es decir, como lo tenemos en este esquema. La acción de la capilaridad va a ser una cohesión de entre estas moléculas de agua, de H2O, y cuando tienen esa adherencia, las moléculas del medio que la contienen van a subir y van a absorber desde la raíz. Incluso van a contener pentosas como la azúcar, la sacarosa también, que se encuentran en la superficie del interior de estos conductos, y a su vez van a tender a subir y llegar a los diferentes órganos de las plantas. Las plantas tienen conductos muy delgados a través de los cuales el agua sube desde la raíz a los tallos y a las hojas más altas. El peso específico es un concepto en el que se refiere al peso por unidad de volumen, ya que depende de la aceleración de la gravedad. Es una propiedad empleada en el estudio y análisis de los fluidos en reposo y de líquidos que presentan una superficie libre. La diferencia entre peso específico y densidad es que la densidad es la misma en cualquier lugar del universo. La cantidad de moléculas por centímetro cúbico es siempre la misma. En cambio, el peso de un cuerpo depende del lugar donde se coloca. Por ejemplo, en la Luna los objetos pesan menos y su peso específico es menor que el de la Tierra, como lo tenemos en este esquema. El espacio. En el espacio exterior los objetos no pesan nada y su peso específico sería 0. ¿Sí? Y por último tenemos, utilizando el principio de Arquímedes, explica la distribución de los materiales que forman la Tierra, el hierro y níquel en el núcleo del magma, en el manto, las rocas, en la corteza y los gases en la atmósfera. Va a explicar por medio del principio de Arquímedes la distribución de estos materiales que forman, ya se había dicho, que en la Tierra el hierro y el níquel, en el núcleo el magma, en el manto las rocas y en la corteza terrestre los gases en la atmósfera. Eso va a realizar siempre en su cuaderno y es parte de la actividad semanal. Y hasta aquí llegaría mi presentación. Espero también que hayan comprendido. Cualquier consulta que les haya quedado esa inquietud, me la pueden siempre realizar, que yo siempre estaré lo más pendiente en todas las plataformas de Classroom, en WhatsApp,
Siempre también los que no han podido todavía mandarme las actividades y que por favor lo hagan lo antes posible y tener esa justificación de por qué el retraso, porque va con menos nota. Espero de su comprensión y la actividad será hasta el día viernes, porque he tenido también inconvenientes a la hora de calificar algunas actividades, porque ya a medianoche o a último día, antes de empezar también la actividad académica, me la están haciendo llegar. Así que espero su comprensión y siempre sigan en este ámbito de estudiar y ser autodidacta, en el sentido de que puedan también investigar y puedan también consultarnos a nosotros como docentes, que estamos para servirle y transferirle el conocimiento, en el sentido de que mutuamente aprendemos, y en este proceso de aprendizaje que somos todos partícipes. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos.